Buenas noches a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido de que nos acompañe en esta revisión que hacemos por temas de la actualidad y el acontecer internacional. Para conocerlos, revisemos a continuación nuestros titulares. Cierran los 4 años de gestión del presidente chileno Gabriel Boric. Revisamos algunos datos positivos y las promesas incumplidas. Y es martes de nuestro segmento Visión Centroamericana y Caribeña y hoy analizamos el tema sanitario. Nuestro compañero William Quintana revisa la grave crisis de salud en Puerto Rico que ve cómo acelera el cierre de hospitales por falta de presupuesto y personal. Y en el plano geopolítico ponemos nuestro foco en la Unión Europea y sus enormes diferencias y contradicciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que Europa ya no defenderá el orden internacional establecido, palabras que suponen discrepancias en el seno del bloque continental. Y al cierre, como siempre, revisamos aquellas figuras que marcaron generaciones en las artes, porque estaremos recordando a los reyes de la música disco, los Bee Gees, al cumplirse 63 años del natalicio del hermano menor Andy Gibbs. Esto y mucho más en minutos en el Mundo en Contexto. Hacemos una pausa y regresamos en breve, así que no se despegue demasiado tiempo de sus pantallas porque en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y entramos ya en materia porque el panorama sanitario global en 2026 se enfrenta a una tormenta perfecta. Tras el desplome de la financiación humanitaria y el resurgimiento de enfermedades que se creían estar controladas, la OMS advierte que tal escenario puede crear condiciones prepandémicas muy peligrosas. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, 239 millones de personas requieren asistencia humanitaria este año. El organismo advierte que los sistemas sanitarios en 79 países están al borde del colapso por falta de fondos. Esto ocurre en un momento en que aumentan los riesgos de pandemias, las infecciones fármaco-resistentes y la fragilidad de los servicios de salud. Uno de los casos más alarmantes son los brotes de sarampión. En 2025 se notificaron más de 550.000 casos sospechosos en 179 países. Muchos otros países no tienen lo que está pasando justamente en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Relajamiento de las medidas preventivas, ¿no? De la vacunación, el no insistir, a lo mejor el desconocimiento que hemos hecho nosotros como personal de salud para incidir en este tipo de medidas preventivas son lo que han hecho que aumenten los casos, ¿no? de sarampión y sobre todo también que creemos que la vacunación es únicamente para niños, ¿no? Cualquier persona puede ser vacunada, ¿no? Sobre todo si desconocemos nuestro estado de vacunación o nuestro estado serológico. Además, la OMS hizo un llamamiento mundial 2026 para garantizar el acceso a la atención de salud a millones de personas que viven en crisis humanitarias y conflictos. Este llamamiento busca recaudar unos $1.000 millones para dar respuesta a 36 emergencias en todo el mundo, incluidas 14 emergencias de grado 3 que requieren el máximo nivel de respuesta institucional. Y recordamos que hace 6 años, el 11 de marzo de 2020, el mundo se vio amenazado por un fenómeno inesperado, el virus COVID-19. En poco tiempo, los contagios escalaron a nivel de pandemia, dejando profundas huellas en la humanidad. Detalles en el siguiente informe. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria del tipo de coronavirus altamente infecciosa que se conoció tras un brote inicial en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Como no existía un tratamiento específico, en poco tiempo se extendió el contagio a otros continentes del mundo. Ante este escenario y alarmados por la ola de contagios en tiempo récord, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una epidemia de emergencia de salud pública y preocupación internacional. La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción.
Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia. Con las acciones adecuadas, todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. Sus síntomas son fiebre, tos, estornudos y malestar. Frente a la evolución del COVID-19, naciones de todo el mundo se sumaron a una cuarentena a fin de enfrentar y dar un alto a la crisis sanitaria. Un virus que la población mundial no conocía y por lo tanto los sistemas inmunes de todas las personas no tenían conocimiento de él. Por eso es que el virus puede infectar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque al ser un virus desconocido, nuestro sistema inmune no tiene mecanismos de defensa. Si bien para muchos países el COVID-19 forma parte del pasado, aún siguen apareciendo variantes que amenazan con una nueva epidemia. Bien, pasamos a otro tema porque a solo horas de que la banda presidencial cambie hacia otra persona en Chile, la capital Santiago respira una tensa calma. Gabriel Boric deja un legado agridulce antes de entregar el poder al ultraderechista José Antonio Kast. Y a continuación repasamos la gestión del presidente saliente. Gabriel Boric llegó al Palacio de la Moneda con la promesa de hacer cambios estructurales en el país. Sin embargo, deja 4 años marcados por la imposibilidad de avanzar en 2 procesos de reformas constitucionales fallidos que terminaron por desgastar el capital político del Frente Amplio de Izquierdas. El legado de este gobierno es que convirtió y consolidó los derechos sociales en negocios privados. Lo consolidó completamente, la ISAPRE, la salud, las pensiones, transfiriéndole más recursos a las AFP, la educación, que no avanzó absolutamente en ninguna medida de las cuales se había prometido. Y en el tema de la vivienda yo creo que ya es francamente, no hay calificativos para calificar el déficit habitacional que con este gobierno se incrementó mucho más que los gobiernos de Piñera. El legado económico es ambivalente. Logró controlar la inflación tras el estallido y la pandemia, pero entrega un país con crecimiento estancado, con un PIB que apenas rozó el 2%, mientras la tasa de desocupación alcanzó el 8,5% en 2025, mayormente de mano de obra joven. Yo llevo casi 2 años buscando trabajo. La experiencia ha sido de bastante frustración. Es un proceso súper complejo. Hemos estado creciendo pero bajo. La tasa proyectada de crecimiento para este año es 2,5 y es muy bajo respecto a lo que crecíamos en los 90. Estábamos creciendo alrededor del 7%. Eso ha tenido un efecto importante en empleo. Todavía no recuperamos los niveles de empleo prepandemia. Malo. Todo caro. Todo. No cumplió lo que prometió. La inseguridad fue el talón de Aquiles. El aumento del crimen organizado y la inseguridad pavimentó el camino del Partido Republicano. Más que sensación de inseguridad, es una certeza de inseguridad que tiene la población. La gente está toda encerrada, no hay esa vida comunitaria, por lo tanto, la calidad de vida de los chilenos ha descendido totalmente. Porque no cumplió, digamos, con su programa. Jugó todo el tiempo con la derecha, entonces creo que no es casualidad que hoy día nos encontremos con un caso. Organizaciones sociales rechazan que durante la gestión de Gabriel Boric se aprobaron leyes represivas promovidas durante su gobierno y se encarcelaron a más de 100 dirigentes mapuches. Boric deja la presidencia de Chile con la perspectiva de ocupar cargos en organismos multilaterales, pero con el solo legado de ser el mandatario más joven y viral en redes sociales. Bien, como todos los martes, momento de visión centroamericana y caribeña con nuestro compañero William Quintana, quien ya está acá en el estudio con nosotros para revisar lo que está sucediendo en esta parte del continente y con especial énfasis en el sistema de salud. ¿Cómo están los sistemas de salud en algunos países del Caribe y de Centroamérica? Así es, Carlos. Un gusto saludarte y también a toda la audiencia que a esta hora conecta con el mundo en contexto. Momento de revisar la visión centroamericana y caribeña, como ya lo adelantaba Carlos, donde vamos a abordar algunas realidades en los servicios sanitarios de esta región. Comenzamos colocando nuestro enfoque en Puerto Rico.
isla que enfrenta una crisis en el sistema de salud. El gobierno ha desestimado la inversión en los centros hospitalarios, generando un deterioro y cierre masivo de algunos centros médicos. Además, el impacto en el sector público y privado, lo que ha puesto en riesgo la atención del pueblo boricua. Sin más preámbulo, les cuento los detalles en el siguiente reporte. El sistema hospitalario en Puerto Rico está en terapia intensiva. El Estado Libre Asociado a Estados Unidos adopta el sistema sanitario del país del norte mediante la atención a través de seguros públicos o privados. Según estudios de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y Aseguradoras boricuas, cerca del 55% de los hospitales operan con pérdidas, mientras unos 20 centros de salud están en riesgo de quiebra, escenario que ha generado la suspensión de la operatividad de al menos 20 hospitales. Pero llega un momento que básicamente se priva todo el sistema y lo hace tan y tan ineficiente y pone en precario el sistema de salud. El Departamento de Salud y el Gobierno de Puerto Rico tiene dos rutas: o seguir haciéndose la vista larga y que todo esto siga reventando, o comenzar la consolidación, compactar el sistema hospitalario de una manera integrada y ordenada, no tan solo con otros hospitales, pero también con otros centros de salud primaria, y también la telemedicina y otras maneras de poderle ofrecer los servicios a la ciudadanía. Según especialistas puertorriqueños, entre los problemas que padecen los centros de salud incluyen la disminución poblacional en la isla, la falta de personal capacitado y la inflación en los costos en alimentos, energía y agua potable. Si bien las autoridades aseguran que el cierre de los hospitales busca proteger a los pacientes, cumplir con las regulaciones y preservar la licencia, el personal insta al Estado a priorizar la salud pública y evitar que la crisis sanitaria se agrave. Y seguimos viendo un sistema de salud en situación precaria, colapsando, y no vemos ese salvavidas o que podamos salir hacia adelante. Es que no estamos fiscalizando bien las administraciones hospitalarias, no estamos pendientes a lo que está ocurriendo. Aquí en Puerto Rico en los hospitales abusan y maltratan no solamente de los enfermeros, de los terapistas, que a veces los ponen uno solo para todo el hospital. Enfermeros trabajando con 15, con 20, con 30 pacientes. Adicional a eso, los salarios que no son los más competitivos, no son los más justos. Asimismo, el sistema de seguro privado enfrenta una decadencia. Las aseguradoras señalan que pagan tarifas desactualizadas, lo que retrasa el pago a proveedores de servicios de salud privados, un modelo de negocio que ha cambiado y no se adapta a Puerto Rico. Ha cambiado el modelo y ahí es donde nosotros estamos en una lucha seria, donde yo he llamado a las aseguradoras, les he dicho, mira, tenemos que afinar esto antes de que el modelo de DRG pueda correr, porque los hospitales los van a matar. Situación que ha generado la fuga masiva de personal médico y enfermero hacia Estados Unidos y otros países de la región caribeña. Tras la falta de personal y el cierre de unidades especializadas, las pocas salas de emergencias operativas han colapsado, provocando esperas por largos periodos para la cita. Ahora no tenemos hospital. Aunque algunas instituciones médicas buscan sobrevivir a la situación, cambiando de administración y reestructuración de los centros hospitalarios, el panorama a futuro no deja de ser preocupante, mientras el pueblo boricua demanda mayor atención y eficiencia del sistema de salud en Puerto Rico. Revisamos otro punto fundamental. Centroamérica enfrenta una alarmante reaparición de enfermedades ya superadas, con brotes sostenidos de sarampión, dengue, entre otras patologías. Esta situación ha puesto en guardia a los sistemas sanitarios que instan a la activación de programas de vacunación y campañas preventivas. Tras la nueva alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud en la región de las Américas desde principios de este año, luego el incremento sostenido de casos de dengue, sarampión, entre otras enfermedades, con brotes sostenidos durante el 2025, la instancia internacional invitó a reforzar la vigilancia epidemiológica, intensificar campañas de vacunación y garantizar una respuesta oportuna ante casos sospechosos. El sarampión ha resurgido en nuestra región. Durante el año pasado y lo que va de este año estamos observando brotes y transmisión sostenida en varios países, pero hoy vemos cómo esta enfermedad está regresando. ¿Y por qué es que está regresando? Bueno, principalmente porque hay personas, un número importante de personas que no están vacunadas, ya sea por brechas en el acceso a los servicios de salud o porque tienen dudas de por qué es importante vacunarse.
Según especialistas de la OPS, el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible ante la vacuna. Entre los grupos más afectados están los de 1 a 4 años, el de 5 a 9 y el de 25 a 29 años. De acuerdo a registros de la Instancia Internacional de la Salud, en la región de las Américas, entre los casos confirmados, el 80% no estaba vacunado, por lo que expertos instan a la vacunación. La región puede frenar los brotes si actuamos ahora, fortaleciendo la vacunación, la vigilancia y la respuesta rápida en toda la región. Tenemos que hacer este ejercicio de verificar que nuestro esquema está completo, guardar nuestras cartillas de vacunación porque efectivamente la mayoría no las tiene a la mano y debería de ser un documento importante. Frente a la escalada de adversidades que enfrenta Cuba, la nación caribeña se abre camino con ética y compromiso patrio. Los profesionales de la ciencia buscan alternativas para mantener el sistema de salud público activo y así brindar atención de calidad al pueblo cubano. Los detalles se los cuento. Con más de 60 años de bloqueo, Cuba destaca en la vanguardia médica en el mundo, con un notable avance en el desarrollo del sector de biotecnología y un sistema de salud preventivo gratuito, ejemplo para otras naciones. Si bien el recrudecimiento de las sanciones económicas a Cuba por parte de los Estados Unidos ha impactado con mayor fuerza el sistema de salud pública, los profesionales de la salud cubana se han mantenido firmes en su compromiso humanitario y con nuevas alternativas que han garantizado la atención primaria y especializada al pueblo. ¿Qué pasa? Que hay un compromiso muy grande con nuestros pacientes, con nuestra profesión, y eso hace que cada día nos levantemos a pesar de todas esas dificultades y vengamos a afrontar, la tarea por la que vivimos prácticamente, ¿no? Porque esta también es nuestra casa. Y es que el bloqueo financiero en la isla no solo ha generado un escenario de crisis en el sector sanitario, con escasez de suministros básicos y alimentos en los centros de salud. Además, han limitado a la nación al acceso a nuevas tecnologías, por lo que no se dispone de dispositivos médicos especializados, tales como válvulas cardíacas, catéteres, lo que ha impactado áreas como pediatría y cardiología. Frente a este escenario, el apoyo de Naciones Solidarias es vital. Pero igualmente se están instalando una serie de opciones en el programa energético, en policlínicos que hacen una serie de ultrasonidos genéticos que en determinados horarios van a tener cobertura a través de grupos de paneles solares que ya en los próximos 15 o 20 días deben estar arribando e instalándose en las diferentes áreas de salud. Ante los grandes desafíos que enfrenta el sector sanitario para su operatividad, los médicos cubanos se mantienen activos y en alerta en todos sus servicios. El medio hospitalario hoy por hoy no es el mejor, todos conocemos de las carencias que tiene el hospital, todos conocemos de la escasez que tenemos con el agua, que se nos va la corriente también en el hospital, aunque el hospital protege servicios como la terapia intensiva, la neonatología y los salones de parto. Es importante que ellas sepan que van a estar en este medio, pero van a estar siempre con un personal médico de guardia que las va a cuidar y las va a proteger todo este periodo. A pesar de los bloqueos y sanciones que por décadas ha enfrentado el pueblo cubano, la isla caribeña destaca por sus notables logros científicos que incluyen medicamentos innovadores para atender enfermedades como el pie diabético, vacunas contra el cáncer de pulmón, medicamentos antivirales y la formación de personal médico al servicio de misiones internacionales. De esta manera cerramos el recorrido con la visión centroamericana y caribeña, hoy revisando la crisis hospitalaria en Puerto Rico, que cada día se agudiza. Lamentablemente, cerca de 20 hospitales están en riesgo de quiebra para este año. Mientras eso ocurre, en Puerto Rico, otro panorama se vislumbra en Cuba, donde los profesionales de la salud y de la ciencia buscan alternativas para mantener el sistema de salud público activo y brindar atención de calidad al pueblo cubano. Así están las cosas en la región, Carlos. Muy interesantes las iniciativas y la mística de los médicos cubanos, quienes a pesar de las adversidades impuestas durante más de 60 años, en esta oportunidad bastante severa, están desplegando una serie de iniciativas para mantener el sistema público de salud en Cuba. Muchísimas gracias a William Quintana y con su segmento Visión Centroamericana y Caribeña, como todos los martes acá en El Mundo en Contexto. Repaso mi punto de contacto en las redes sociales. Me puedes conseguir en TikTok como @soyarellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. En Instagram como @soycarlosarellán, Arellán con doble L. Y en Telegram, mi canal de Telegram como Soy Carlos Arellán. 10:30 de la noche. Una pausa y en minutos estamos de vuelta.
10:33 de la noche, estamos en directo por la señal de Venezolana de Televisión con El Mundo en Contexto. Bien, los presidentes de los Estados Unidos y Rusia conversaron vía telefónica por primera vez desde diciembre del año pasado. Desde la Casa Blanca marcaron al Kremlin para abordar temas globales como la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio. La conversación duró aproximadamente una hora y de acuerdo al asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, el intercambio fue profesional, franco y constructivo. El presidente ruso expresó sus consideraciones con respecto a la operación militar estadounidense contra Irán, así como el deseo de que el conflicto se resuelva por medios diplomáticos. El presidente ruso expresó diversas consideraciones encaminadas a una pronta resolución política y diplomática del conflicto iraní, incluso a la luz de sus contactos con los líderes de los estados del Golfo Pérsico, el presidente iraní Pezeshkian y líderes de varios otros países. Por su parte, el presidente estadounidense ofreció su evaluación de la situación en el contexto de la operación en curso de Estados Unidos e Israel. Sobre este asunto, se celebró un intercambio muy sustancial y, en mi opinión, útil. Y desde Washington, el presidente estadounidense calificó la llamada telefónica con el líder ruso como muy buena. El magnate republicano comentó con el presidente Putin la ofensiva militar contra Irán y le planteó a su colega ruso que más útil que terminar la ofensiva contra el país persa, sería mejor que Moscú termine primero la ofensiva contra Ucrania. Sí, tuve una muy buena llamada con el presidente Putin. Mucha gente de nuestro lado y de su lado nos atendió. Hablábamos de Ucrania, que es una lucha interminable. Y mire, hay un odio tremendo entre el presidente Putin y el presidente Zelensky. Parece que no logran reconciliarse, pero creo que fue una llamada positiva sobre ese tema. Y obviamente hablamos de Oriente Medio, y él quiere ser útil. Le dije que podría ser más útil terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso sería más útil. Tuvimos una muy buena conversación y él quiere ser muy constructivo. Y además de atender a Trump al teléfono, el presidente Putin conversó con su colega iraní Masoud Pezeshkian. En esta llamada, el presidente ruso le expresó a su par iraní el deseo de Moscú a que no escale más la crisis en la zona de Oriente Medio, a que se detengan las hostilidades y que se resuelvan las diferencias por medios políticos. Esta es la segunda llamada en menos de una semana entre los dos presidentes de Rusia e Irán, ocasión en la que Pezeshkian agradeció el apoyo proporcionado por Rusia, en particular la ayuda humanitaria, así lo dijo. Y en el contexto del conflicto en Oriente Medio, Irán ofreció normalizar el tráfico de barcos petroleros en el estrecho de Hormuz a aquellos países que expulsen de sus estados a los embajadores de los Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, los iraníes han ratificado que lucharán hasta el final y que aún están por verse las capacidades con que cuentan. Estas son imágenes de los temibles misiles iraníes Emad, Fatah, Heibar Shehan y Horran Shar. Esto como parte de la 35ª oleada de la operación Promesa Verdadera 4. Estos cohetes son la vanguardia de las capacidades defensivas de la República Islámica en el marco de sus operaciones de respuesta contra las infraestructuras militares de los Estados Unidos en los estados del Golfo, así como contra la entidad israelí. En la jornada de hoy, dirigidas también en particular contra la infraestructura tecnológica de ambos países en la zona. Y aquí otra de las capacidades ofensivas de Irán. Se trata de los drones Arash-2, lanzados de forma masiva y según medios locales estaban dirigidos contra refinerías y depósitos de combustible en la localidad de Haifa, esto en la entidad israelí. Estos drones han demostrado ser muy efectivos, bastante precisos y muy baratos de construir. Y las autoridades iraníes exhibieron una nueva ciudad subterránea en donde almacenan sus misiles y drones de última generación orientados para la defensa de la República Islámica. Estas infraestructuras y armamentos se han convertido en uno de los ejes centrales de la ofensiva iraní.
Y aquí un raro material sobre los daños causados por los impactos de los misiles iraníes en la ciudad de Tel Aviv. Y decimos raro porque la censura militar en la entidad sionista es rigurosa y limita la grabación y publicación de materiales que den cuenta sobre la efectividad de la ofensiva iraní y que sugieran alguna vulnerabilidad de la entidad hebrea. Hacerlo sin atender esta restricción pudiera significar hasta 5 años de prisión. La prensa internacional en Israel ratifica que los materiales grabados son supervisados antes por el personal de seguridad de Tel Aviv. Escuchemos a continuación el testimonio de un corresponsal español en Israel. Digamos, actualizado de las limitaciones del Departamento de Censura Militar en Israel. Son unas indicaciones un poco para controlar el mensaje que recibe la opinión pública internacional y también para que el enemigo no conoce las vulnerabilidades. En el caso de Israel, contaba ayer que nosotros os podemos mostrar, por ejemplo, dónde ha caído un misil en Irán, pero que siempre que enseñemos edificios civiles. Es decir, que si detrás de un edificio bombardeado hay, digamos, me lo invento, una sede del Mossad o un edificio gubernamental, la censura israelí no nos dejará mostrar esas imágenes o contarlas para que Irán no se dé cuenta que ha golpeado un objetivo importante o para mostrar su vulnerabilidad. Hay que agregar que en caso contrario a estas restricciones de Israel a los periodistas y también a su población para grabar y publicar estos registros que dan cuenta de los daños, televisoras estadounidenses como la CNN, que transmite desde Teherán, la capital iraní, ha admitido que no existen estos tipos de controles y censuras de los contenidos para los medios de comunicación internacionales. Bien, otro tema, los cimientos que construyeron el modelo ejemplar de la Unión Europea están cada vez más deteriorados. En medio de una ascendente crisis energética por el conflicto en Ucrania y la escalada bélica en Asia Occidental, los representantes políticos del bloque no se ponen de acuerdo en su política exterior, creando una batalla diplomática entre sus principales líderes. La escalada bélica en Asia Occidental y el recrudecimiento de la crisis energética en la Unión Europea están mostrando las costuras de un bloque que cada vez está más desunido. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado unas declaraciones que, lejos de calmar las preocupaciones de Europa, ha golpeado directamente con los cimientos que construyeron el bloque del viejo continente. Europa ya no puede ser guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá. La postura de von der Leyen de sustituir el sistema internacional basado en reglas ha sido criticada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Nos interesa garantizar que el mundo siga siendo basado en reglas y cooperativo. Nos conviene evitar una mayor fragmentación mundial. Y también por el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez. O el orden internacional que establece las relaciones virtuosas entre estados o el desorden. Y uno tiene que optar o el derecho o lo que es la alternativa, que es la fuerza. O la paz y las relaciones pacíficas entre estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior. Pero aquí entra otro elemento, las contradicciones entre sus dirigentes. Del gobierno español, que aseguró no querer participar en la escalada bélica en Asia Occidental, parece ser que sí se está involucrando con el envío de buques militares a la zona de guerra. Se trata de la fragata Cristóbal Colón, es la fragata más moderna que tiene nuestro país. Ya estaba desplegada en el Mar Báltico y ahora se dirige al Mediterráneo. Sumándose a una acción militar calificada por el presidente francés Emmanuel Macron como defensiva, que tiene como objetivo custodiar la base militar de la OTAN en Chipre, pero también escoltar los buques petroleros en el estrecho de Hormuz. Francia está ahí para proteger a su pueblo, para estar junto a su aliado y amigos que están siendo atacados y para poder participar en misiones tan esenciales para la libertad de navegación y la seguridad marítima. Es estrictamente dentro de este marco donde operamos. No estamos participando en un conflicto en curso. Movimientos contradictorios que ponen en riesgo la seguridad de la Unión Europea y al mismo tiempo golpea directamente las bases que ayudaron a construir una estructura que durante mucho tiempo
fue un ejemplo a seguir para otras regiones del mundo. Bien, ya tramo final de esta entrega del Mundo en Contexto y en esta parte, como lo adelantábamos en nuestros titulares, vamos a repasar la vida, la obra, la trayectoria de figuras estelares del entretenimiento y que han marcado el contexto de nuestras vidas. Una de las divas del cine universal fue la española Sara Montiel. Su esplendorosa belleza y una sutil voz la llevó a consagrarse en México y en los Estados Unidos como una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano. Recordamos a Saritísima al cumplirse 98 años de su natalidad. En Estados Unidos realiza exitosas películas del género western junto a figuras como César Romero, Charles Bronson, Gary Cooper y Burt Lancaster. En 1974, Sara Montiel se retira del cine con 43 años de edad para dedicarse exclusivamente a la canción. A partir de esta etapa, conquista a los jóvenes e incluso se transforma en ícono de la comunidad homosexual. La policía me está buscando y lleva varios días y no me encuentra porque mis poderes lo impedían. Bien, con esos aplausos continuamos con el siguiente trabajo porque los Bee Gees eran 4 hermanos que lograron la fama mundial en la década de los 70. Uno de ellos era Andy Gibb, el menor de la dinastía, quien falleció prematuramente hace 38 años. Repasamos parte de la historia de los reyes de la música disco en el siguiente informe. Las pistas de baile tuvieron un antes y un después de los Bee Gees. Barry, Robbie y Maurice Gibbs, 3 hermanos provenientes de Australia que se hicieron mundialmente famosos al realizar la banda sonora de la película de 1977, Fiebre del sábado por la noche, protagonizada por el actor John Travolta. Aunque en la década de los 70 los Bee Gees se convirtieron en todo un furor, su carrera musical inició en 1958, en la adolescencia de los hermanos Gibbs. Al principio de la década de los 60 se mudaron a Inglaterra, donde conquistaron las listas radiales con ritmos de rock, pop y soul. Consolidados en el planeta, su particular estilo de cantar en falsete fue el sello que los diferenció entre sus colegas. En 1983 lograron disco de platino en Estados Unidos con la banda sonora de la segunda parte de Fiebre del sábado por la noche. Sin embargo, la seguidilla de éxitos se empañó en 1988 con la prematura muerte del hermano menor Andy Gibbs, víctima de un paro cardíaco. En los 90, los Bee Gees lograron llenos absolutos con varias giras internacionales por los 5 continentes. Entrando al nuevo milenio, el grupo sufriría un nuevo golpe. El 12 de enero de 2003, Maurice Gibbs falleció de una obstrucción intestinal. Aunque Barry y Robin se retiraron momentáneamente, en el 2006 comenzaron sus actuaciones como un dueto. Disuelve los Bee Gees y se convierte en productor y arreglista. Sin duda, el legado musical de los hermanos Gibbs se constituyó en una pieza clave en la cultura pop que inspira a las nuevas generaciones. Bien, y con este trabajo de colección en el Mundo en Contexto llegamos al final de esta emisión, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía. Como en todas las ocasiones, cerramos con música, en esta oportunidad del artista estadounidense de origen boricua, Frankie Ruiz, al cumplirse 68 años de su natalicio. Le dejamos con su tema